Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a poner fecha hoy por así sabemos más o menos cómo estamos ubicados. 17 del 5. Vamos a hablar hoy sobre la continuidad de funciones. En primer lugar, continuidad en un punto. Supongamos que yo tenga una función, el siguiente gráfico. La función viene ahí, hace un saltito, un agujerito, digamos, y continúa. Esta función f de x en ese punto no es continua. ¿Por qué no es continua? Y porque si yo tuviera que graficarla, yo no puedo graficarla. Sí o sí tengo que levantar el lápiz, o el marcador, y después continuar. No la puedo hacer de un solo trazo. Pero bueno, matemáticamente hablando no podemos explicar así, que no es continua. ¿Sí? Una función, para que sea continua en un punto, tiene que cumplir con tres condiciones. La primera condición. Supongamos que este punto sea el punto A en el eje X. Y si bien no tiene imagen, pero si estuviera lleno ese agujerito, este valor sería el f de la. ¿Sí? Bueno, una función para que sea continua en un punto x igual a a, la primera condición tiene que existe f de a. ¿Vieron? Por eso esta función no es continua, porque no existe f de a. Si estuviera así, sería continua, porque para el punto a existe f de a, pero no existe. La segunda condición tiene que existir el límite cuando x tiende a de f de x. Bien, eso significa que si existe el límite tiene que ser por la derecha. Supongamos yo vengo por la derecha y me acerco a f de a. Vengo por la izquierda y también me acerco a f de a. Entonces tiene que ocurrir eso, ¿sí? Y la última y tercera condición es que el límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? O sea, este tiene que ser igual a f de a. Si cumple con esas tres condiciones, la función se dice que es continua en x igual a a. ¿Sí? Es continua en x igual a a. Entonces fíjense, yo la voy a dibujar esta función, pero así, de un solo trazo. ¿Sí? Ahí. Bien. Y analicemos si es continua en el punto A. Y bueno, vean. ¿Existe f de a? Sí, porque para el número A existe la imagen f de a. Segundo, ¿existe el límite cuando x tiende a de f de x? Sí, porque si yo vengo por la derecha, me acerco a este número f de a y por la izquierda también. Y por último, ese límite, cuando yo me acerco al número a, ¿es f de a? Sí, es f de a. Entonces es continua. Pensemos en la siguiente situación, miren. Vamos a pensar esto. Existe acá, pero la función va a arrancar de por acá, así como si fuera una cuadrática. Supongamos que yo tengo esta función. Y le pregunto si esa función es continua en el punto x igual a a. Entonces vamos a hacer un recorrido por las tres condiciones. Decimos, a ver. Primero, existe f de a y me fijo, tengo el número a, me vengo, sí existe, porque fíjate que hay un puntito, que es la imagen f de a. La primera condición la cumple. Vamos con la segunda condición. A ver si existe el límite cuando x tiende a. Ahí me doy cuenta de algo. Si yo me acerco al número a por la izquierda, o sea, vengo por acá arriba de esta curva, fíjense que los valores se aproximan a f de a. Pero si vengo por la derecha, supongamos que yo vengo por la derecha, ¿sí? Por acá, por acá, los valores de la función se aproximan a este punto, ¿sí? Pónganle, no sé, f de b, supongamos que... O no le pongan f de b, pónganse un valor, qué sé yo, un determinado valor, ¿sí? Un valor m. Entonces, ¿qué pasa?
no cumple la segunda condición. Esta función entonces es discontinua en x igual a. Y se le dice discontinua esencial porque cuando no cumple la condición 2, se dice que la discontinuidad es esencial. Vamos a poner un ejemplo numérico. Vamos a poner la siguiente función. Vamos a inventar una. No sé si la voy a graficar. Vamos a ver. F de x igual x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, entonces nosotros vamos a decir, a ver, esta función se ve un poco difícil y le voy a pedir que analicen si es continua en x igual a 2. Bueno, la primera condición. A ver, me hago la pregunta. ¿Existe f de 2? ¿Sí? O sea, la x puede valer 2. Vengo a la función, más que nada al denominador, fíjense. 2 menos 2 es 0. Entonces esta función no está definida para x igual a 2. La respuesta acá es no. ¿Sí? Entonces ya sabemos que no es continua. Bueno, pero analicemos la segunda condición. La segunda condición era analizar si existe el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, acá tenemos que acordarnos lo de los límites, ¿sí? De un límite finito. A ver, límite, cuando x tiende a 2, tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Esto es x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Se simplifica y resulta que sí tiene límite. El límite es 4. 2 más 2, 4. Entonces, fíjense, ¿cuál era la tercera condición? Y si existía este límite, si me daba igual que el 1, pero bueno, el 1 no existe, ¿no? No se cumple. Entonces, esta función es discontinua, pero se le dice que es discontinua evitable en x igual a 2. ¿Por qué es evitable? Porque yo podría decir, bueno, esta función, cuando la x vale 2, la hago que valga 4. Entonces me quedaría continua, ¿sí? Bien. Uno más. Vamos a inventar una f de x que sea así. Vale. X más 1. Si x es menor que 0. ¿Sí? Y x al cuadrado menos 1 si x es mayor o igual a 0. Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico primero. ¿Sí? A ver, la función se llaman funciones por tramos, ¿se acuerdan? Para los menores que 0, tengo la visita de mi gato. Así que bueno, por ahí si aparece, se lo presento. No sé si se va a animar. Bueno, para los menores que 0, yo tengo una recta. Fíjense, x más 1 es una recta. Es una recta que si la x valiera 0, porque no alcanza a valer 0, pero si la x valiera 0, fíjense, 0 más 1 sería 1. O sea, llegaría hasta acá. Cuando equivale, por ejemplo, menos 1 más 1, 0. O sea que es una recta que viene así subiendo hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Este valor en realidad no llega, porque dice menor que 0. Ahí hay un agujerito. ¿Sí? No llega. Bueno, grafiquemos la segunda parte de la función. X cuadrado menos 1. Esta es una parábola, ¿sí? Que sería así. Miren. Si sigan con el dedo, sería así. Llega hasta el menos 1. Y ahí pega la vuelta en la segunda rama.
¿sí? Así. Bueno, ¿por qué no dibujo la primera rama? La primera rama no la dibujo porque solamente yo tengo que dibujarla para los x mayores o iguales que a 0. O iguales, o sea que este valor está. Ahí arranca mi función. Bueno, si yo le preguntara a algún nene de la primaria, si yo puedo dibujar esta función sin levantar el marcador, obviamente me van a decir que no, porque vieron que les hablaba de mis gatos. Bueno, ese ruido fue el gato. Yo vengo así, tengo que levantar el... Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, yo les decía, esta función no se puede dibujar de un solo trazo. Hay que llegar hasta acá, levantar y seguir. Pero hay un tramo grande, digamos, si no es que yo levanto y continúo enseguida. Entonces, intuitivamente ya sabemos que la función no es continua, es discontinua, pero tampoco es discontinua evitable, porque yo por más que pinte este agujerito, no se transforma en continua. Bueno, de todas maneras vamos a ver las tres condiciones. La primera condición es, existe f de 0, porque acá la cuestión está en la igual en el 0. Bueno, f de 0, a ver, ¿en qué parte está el 0? ¿Está en la parte de arriba o está en la parte de abajo? Está en la parte de abajo, acá dice x mayor o igual a 0. ¿Cuánto vale f de 0? Y reemplazo acá. 0 al cuadrado 0 menos 1 menos 1. O sea que f de 0 existe. Segunda condición. La condición segunda es si existe el límite cuando x tiende a 0. Bueno, pero acá lo voy a tener que mirar por los dos lados. Voy a decir, a ver, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, o sea, en esta parte de la función, y yo me doy cuenta que la función se acerca al número 1, ¿sí? Es 1, ¿sí? Y si no, lo reemplazo acá, 0 más 1, 1. Ahora, el límite, cuando yo me acerco al 0 por la derecha de la función, yo voy a tener que mirar acá, con la derecha. ¿Y a dónde me acerco con la función en el eje Y? Al número menos 1. O lo que es lo mismo, reemplazo acá. 0 al cuadrado 0, menos 1 menos 1. ¿Y cuál sería la condición? Y por un lado el límite es 1, por el otro lado el límite es menos 1. La respuesta a esta segunda condición es que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Como ya lo veníamos intuyendo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Y esta función es discontinua, esencial, ¿vieron? Es esencial, falla el límite, en x igual a 0. Y fíjense que la palabra esencial se escribe así, ¿sí? Con S primero y después con C. ¿Sí? Hay mucha gente que escribe esencial y eso está mal, ¿sí? Bueno, entonces básicamente la continuidad en un punto sería esto, ¿sí? Después, ¿qué tenemos que saber? Y que las funciones lineales, o sea, las rectas son continuas en todos los reales. Porque ustedes, una recta no se corta nunca. Las parábolas, las cuadráticas, también son continuas en todos los reales. Las logarítmicas son continuas en todo su dominio. Las exponenciales también. ¿Con cuáles vamos a tener discontinuidades seguro? Con las funciones racionales, por ejemplo, o con las funciones que estén partidas de esta manera. Bueno, esto va a estar así, bueno, en UFLO resolviendo matemática, acuérdense. Y también podrían ir buscando con tiempo, chicos, algún videíto en GeoGebra, cómo se grafican las funciones así por tramos. ¿Sí? Está bastante sencillo. O sea, no tiene mucho sentido que yo se lo diga porque hay gente que lo explica mucho mejor que yo. ¿Para qué? Para que ustedes todos estos gráficos, además de hacerlo en la hoja común, intenten hacerlos, ¿sí? Con GeoGebra, ¿sí? Y les va a quedar bien clarito su gráfico. Bueno, en estos días le tiro un par de tareas.
¿Sí? Eso sería todo por hoy.